Liberalmente. Amigos, bienvenidos a otro Contigo Liberalmente de este 27 de octubre. En la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción José Ricardo Quijada y Jay Pacheco, en los controles José Gregorio González. No olviden suscribirse al canal de YouTube de Radio Caracas Radio y seguirnos en todas nuestras redes como @RCR750 y también en mis redes sociales como @WPerdomod. Antes de comenzar, queremos recordar a nuestros aliados comerciales y para ello comenzamos recordando que pueden tener el cambio de look que siempre han soñado y dejarlo en manos de los expertos. Nos referimos a Perfect Hair, los especialistas en el corte y la química, alisados, queratina, cirugía capilar, los tratamientos más avanzados para el cuidado y brillo de tu cabello, técnicas de coloración en manos de profesionales con más de 40 años de experiencia, secados y peinados para todas las ocasiones. Además, en Perfect Hair también consienten tus manos y pies, trabajan con sistema de uñas, uñas semipermanentes y tratamiento de parafina. También preguntar por su depilación de cejas también. Visítalos en el Centro Comercial El Sol, nivel Galería de Santa Paula. También pueden seguirlos en Instagram como @Salon Perfect Hair. Bueno, el día de hoy tenemos un programa muy importante y para ello hemos invitado a varias personas que nos van a ayudar a analizar un poco no solo lo que está pasando en Venezuela, sino también lo que está pasando en otros países de la región. Para comenzar, una noticia se ha hecho, digamos, o se ha dado a conocer esta semana. El periodista David Placer ha publicado una información que es bastante preocupante para los venezolanos que viven en España y para ello hemos querido conversar con Etmali Maucó. Etmali es politóloga y coordinadora de 20 Venezuela en España. La información que ha publicado David Placer es que aparentemente en unas conversaciones que hay entre el régimen de Nicolás Maduro y el gobierno de Pedro Sánchez se estaría conversando sobre la posibilidad de que se elimine la residencia por razones humanitarias para los venezolanos y de igual manera que se deje de reconocer el pasaporte vencido a los ciudadanos venezolanos. Bienvenida, Etmali, a este espacio. Y bueno, lo primero que quiero preguntarte es de qué manera ha beneficiado esta residencia por razones humanitarias a los venezolanos, ¿no? Gracias, William, por la oportunidad y por el espacio. Sí, bueno, esto es un caso súper importante y bueno, más nosotros que estamos acá en España y que hemos venido regularizándonos de cierta forma, que son los pasos que todo país exige cuando tiene que acoger a una nacionalidad que prácticamente está huyendo de una crisis y así hemos sido reconocidos internacionalmente y que ahora Nicolás Maduro y su régimen pretenden torcer la realidad como siempre y es un agravante porque al final lo que vivimos los venezolanos desde hace muchísimos años es un drama y es un drama que no acaba, es un drama que más bien persiste. Entonces, justamente lo que acaba de salir hace poco por parte de, bueno, David Placer lo da a conocer, pero ya nosotros lo venimos manejando desde hace mucho tiempo que esto viene sucediendo, es realmente catastrófico porque esto pone en situación de vulnerabilidad a los venezolanos que ya estamos dentro del territorio español y los venezolanos bueno, que están tratando de huir de esa realidad y venir también con toda la disposición y todas las ganas y con la buena fe de que puedan hacer su vida en otro país, en este caso España. Me permito hablar aquí un poco también de cifras, William, si puedo, porque realmente con el caso español es muy particular lo que ocurre con los venezolanos, porque fuera de lo que es Latinoamérica, España es el segundo país que acoge a los venezolanos. Quiero decir, normalmente la migración venezolana ha sido hacia Latinoamérica, como sabemos, y Estados Unidos es el primer país fuera de lo que es Latinoamérica, pero España es el segundo país que acoge a los venezolanos en cuanto a lo que crisis humanitaria se refiere. Y de hecho, es tan importante también destacar los datos porque la primera nacionalidad que pide asilo en gran medida en España es la nacionalidad venezolana. Y de hecho, hay un reportaje que sacó, creo que fue el Confidencial, en donde se afirmaba de que los casos de solicitud por asilo este año aumentó a más del 65%.
con respecto al año anterior, que es el 2021, ya que en el año 2021 aproximadamente se registraron unas 66.000 solicitudes de protección internacional aproximadamente, y ya por este año hay una medición entre enero y julio, que ni siquiera estamos hablando ya de estos últimos meses, donde las solicitudes eran 27.000 o un poco Wow. más. Entonces, España ha sido un país que ha recibido muy bien a los venezolanos, eh, a pesar de toda la crisis que tenemos y que sabemos que hay más de 7 millones de venezolanos refugiados. Estamos en todo el mundo prácticamente, pero es muy preocupante porque, claro, es la situación, como te decía, de vulnerabilidad y de que, por ejemplo, en mi caso, ya yo tengo 3 años y medio acá en el país, he venido cumpliendo con una serie de reglamentos a nivel legal, como todos lo tenemos que pasar, y ahora no se sabe muy bien en qué estatus estamos, además de la rabia como venezolanos, obviamente, y la impotencia que sentimos al escuchar que este tipo de cosas se puede dar, que es la reanudación también de relaciones comerciales, bueno, de que se reconozca a un régimen tan Ujú. sanguinario como conocemos, que es el régimen de Nicolás Maduro, que no se puede, no se puede suavizar la situación, porque realmente la situación no es óptima, ni ha cambiado, más bien ha empeorado. Lo que pasa es que ellos siempre buscan maquillar Claro. esta situación. Ahora, Edmalí, me queda poco tiempo, pero no quería dejar de preguntarte si justamente consideras que esto es una medida política. Lo pregunto porque esta información se va a conocer justamente en un contexto en el que también se ve un acercamiento, por ejemplo, del gobierno de Pedro Sánchez con algunos gobiernos izquierdistas de la región, ¿no? ¿Y para ti qué significaría que el gobierno de España pueda tener relaciones diplomáticas con un régimen acusado de violar derechos humanos? Mira, desde luego es una decisión política, Williams. Para nadie es un secreto del corte y la ideología que se maneja actualmente en el gobierno de España. Es lamentable porque de hecho hace 2 días también veíamos cómo la representación del gobierno de España saludaba e instaba incluso a que a que ganase las elecciones del domingo, que van a ser en Brasil, en nuestro país hermano también, bueno, que el domingo va a tener su segunda vuelta presidencial, y bueno, Pedro Sánchez ahí hacía un guiño hacia Lula da Silva, o sea que no es sorprendente porque todos ellos se dan la mano y se retratan como les da la gana, porque ellos no tienen ningún tipo de vergüenza en ese sentido. Pero también, y quiero cerrar con esto, que me parece un punto también muy importante, es el tema de que en España el año que viene también entra en un año electoral. Entonces, esto es muy importante porque al final esto no es una medida, por ejemplo, lo que estamos hablando hoy en día de que se pueda o no dar el tema de que se, se desconozca ya lo que es el tema de, de la crisis humanitaria. Aquí en España van a haber unas elecciones, bueno, van a haber elecciones el próximo año, y eso también va a ser fundamental y trascendental para lo que ocurra en el devenir, no solamente en la política internacional, sino también de este tema sobre migratorio, por así decirlo. Entonces, yo creo que justamente lo que también Sánchez está buscando en este momento es poder estrechar esos lazos más fuertes que tiene con todo lo que hemos conocido nosotros como es el Foro de Sao Paulo, Grupo de Puebla, y poder hacerle frente a todo este rechazo que obviamente tiene también acá a lo interno, porque hay que decirlo, tiene un rechazo bastante fuerte, y eso es lo que se está buscando realmente. Ellos están tratando de seguirse lavando la cara, de poder unir y estrechar relaciones como siempre, pero yo creo que al final no pueden lograr su cometido, porque lo más importante, y por lo menos en el caso de España, que hay que destacarlo además, es que aquí las instituciones sí son fuertes, y aquí sí hay un Estado de Derecho que cumplir y las instituciones se hacen valer. Así que yo creo que esas medidas que pretenden implementar no van a surtir ningún tipo de efecto, y más bien yo creo que hay que darle un mensaje de tranquilidad también a los venezolanos, que ya basta de sufrimiento, porque hasta para eso nos han arrebatado nuestro país, hemos tenido que vivir en nuestro país, y aparte de eso tenemos que estar preocupados por este tipo de declaraciones. Yo creo que hay que darles también un mensaje
de tranquilidad a nuestros venezolanos que han huido de la crisis. Así que yo creo que tenemos las de ganar en este sentido, Williams, y hay que ser lo más positivo posible porque es lo que queremos y bueno, esperemos que podamos seguir luchando contra este tipo de regímenes, sea en el Sí. lugar donde nos encontremos en el mundo actualmente. Así es, pues eso esperamos, Etmalí. Bueno, yo lo he comentado en mis redes sociales, el régimen de Maduro no solamente te persigue dentro de Venezuela, sino que también te persigue cuando sales huyendo de la crisis. No, muchas gracias por acompañarnos, Etmalí, el día de hoy. Escuchamos a Etmalí Maucó, politóloga y coordinadora de España. Y bueno, como lo ha mencionado Etmalí, la situación en Venezuela tampoco es que ha mejorado mucho. A esto se suma una situación en el estado de Aragua, que no ha dejado de generar, digamos, una crisis. Las lluvias no han parado y se sigue generando una situación crítica. Para ello hemos invitado a María Teresa Belandria, perdón, María Teresa Clavijo, perdón, María Teresa, me he equivocado. Hemos invitado a María Teresa Clavijo, ella es licenciada en Educación y Secretaria Política Estatal de 20 Venezuela en el estado de Aragua. Te he confundido con la embajadora, pero nada, para mí es un placer tenerte el día de hoy, como siempre, y conocer un poco cómo se encuentra ahora mismo el estado de Aragua en medio de esta situación tan lamentable que están viviendo. Saludos, William. Muy agradecida por esta oportunidad que nos estás dando a todos los aragüeños de estar en un espacio tan importante como lo es el de... Mira, la situación en Aragua sigue en este momento en una tensa calma, pero sin duda la tristeza, la incertidumbre no ha cesado, ¿no? Esto es una situación por la cual los aragüeños hemos pasado décadas atrás, aproximadamente 35 años atrás, en la tragedia de Limón, en el año 87, donde también hubo cuantiosas pérdidas materiales y, por supuesto, pérdidas humanas profundamente graves. Muchas familias, como las mías, sufrimos una pérdida irreparable y por eso sabemos lo que están sintiendo hoy las tejerías y las personas del Castaño, donde, pues, sin duda, ha despertado un sentimiento desgarrador que nos lleva a la reflexión, en la medida de entender que, por supuesto, que hay un peso sumamente importante en el ciudadano que ha tendido a construir sus viviendas con o sin permiso en cauces, a orillas de ríos y quebradas, pero también una responsabilidad inexorable por parte de los gobiernos, ¿okay? Que no deben permitir, y esto incluso es antes del régimen de Maduro, ¿no? Pero que ha sido el desarrollo urbano en zonas sensibles. Ahora, ¿cómo hacemos para evitar que la naturaleza vuelva a su cauce? No hay manera, no hay forma. Ahora, ¿qué sí podríamos tener con gobiernos responsables? Sistemas de alarma, sistemas de mediciones métricas, las cuales te indican la cantidad de sedimento que viene bajando por las montañas, el flujo de agua, lo cual permitan disparar alarmas para poder evacuar. Y por supuesto, claro, la observación constante de los institutos que deberían ser autónomos para poder dar la prevención necesaria, ¿no? Entonces, en Venezuela se conjuga una crisis gravísima, que es la política y la institucional, en la cual, pues, todas se ven afectadas por un sistema que es más allá de lo ineficiente, que es un sistema indolente, el cual no se encarga de hacer los mantenimientos y no se ha encargado de resolver o prestarle atención a problemas anteriores, de gobiernos anteriores, o de actualizar las tecnologías de prevención. Sí, tenemos que decir, muchísimo orgullo, que cuerpos como Defensa Civil, cuerpos de voluntarios, guardianes de la autopista y tantísimas personas que los grupos GARC, que son de voluntarios que hablan de rescate, han manejado esto con un profesionalismo increíble y se han prestado y han estado, y sabemos que los recursos son mínimos. O sea, sí hay todavía dentro de Venezuela
estas instituciones que se están trabajando con las uñas. O sea, hay un solo escuadrón de caninos para el rescate. Esos 2 caninos, que son los únicos 2 en Venezuela, o sea, en un país, lograron rescatar a 9 personas con vida que estaban bajo el lodo. Entonces tú dices, ¿qué podemos hacer frente a la naturaleza? Nada. ¿Qué podemos hacer como ciudadanos? Respetar los límites y a los grupos organizados para poder enfrentarse a eso. ¿Qué nos pasó a los aragüeños en esta ocasión? No teníamos capacidad, no sabíamos qué hacer, porque era el deslave, claro, la incertidumbre, sumada pues a una situación donde, por ejemplo, en las tejerías fue mucho más dramático en número de vidas de personas que en el Castaño, te voy a nombrar una sola de las variables, la cantidad de personas que viven en una misma vivienda. ¿Por qué? Debido a la crisis social que tenemos en Venezuela. ¿Cuántas personas viven en casas pequeñas o en ranchos de zonas más comprometidas en el país? Sabemos que hasta una familia por cuarto. Claro. Las zonas más vulnerables se convierten en que tienen muchísimo más riesgo si están comprometidas financieramente. Claro. No es una tragedia para ningún estrato social. Porque tengamos mucho o tengamos poco, a cualquiera que perdamos nuestra casa es realmente complicado. Pero cuando tú tienes familias que viven en una sola casa, es un caso. Entonces, en esto, la certeza de a dónde van estas personas que han sido desalojadas. Entonces, es un drama. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros, los aragüeños? Sí, justamente porque nos queda poco tiempo, María Teresa, pero justamente te quería preguntar, en medio de esta crisis y en medio de esta situación, tú has resaltado la labor de los ciudadanos, ¿no? ¿Qué han hecho los aragüeños para salir adelante? Y también no quisiera que nos despidamos sin conversar sobre los centros de acopio y de recolección de ayuda para las personas en el Estado. ¿Qué hemos hecho los ciudadanos? Bueno, nosotros desde 20 hemos puesto a la orden nuestra sede del partido, en el Centro Comercial La Capilla, sin ningún tipo de distinción, sin ningún tipo de identificación, solamente como una casa al servicio del ciudadano, que es lo que son nuestras oficinas. Y gracias al llamado de cientos de venezolanos dentro y fuera del país que han confiado en nosotros para ser receptores de miles de bendiciones, hemos podido ayudar a más de 200 familias. La semana pasada tuvimos una jornada increíble donde se entregaron 135 kits de útiles escolares y baterías, más de 100 kits de higiene personal. En el Castaño pudimos llevar más de 400 litros de agua, 300 comidas. Hemos ido constantemente y hemos seguido enviando ropa, medicina. Tuvimos la oportunidad de hacer una jornada médica en el barrio del Béisbol, que es uno de los más afectados de la tejería. Y eso nos ha llenado de orgullo, William, porque sobre todo que los venezolanos todavía confiamos en personas que nos ponemos a la orden y que no somos más que un instrumento para ayudar. Y por eso estoy súper satisfecha de sentir que todavía gente como tú que no está aquí, gente como Etmalí que acaba de hablar, que tampoco se encuentra en Venezuela, todavía nos sienten y están comprometidos con nosotros, y yo quiero agradecerlo profundamente. Bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. María Teresa Clavijo es licenciada en Educación y secretaria política estadal de 20 Venezuela. Muchísimas gracias por acompañarnos, María Teresa, y con esto pues vamos a hacer nuestro primer corte. Y al regreso vamos a estar conversando sobre la situación de los migrantes venezolanos en el exterior. Ya venimos con más de Contigo Liberalmente. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales.
tradicionales como los auténticos canoli, las focaccia o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1979. Pastelería del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo. Solo por RCR 750. Amigos, continuamos en Contigo Liberalmente este jueves 27 de octubre. Estamos tratando temas muy interesantes. En el bloque anterior estuvimos hablando sobre la situación de los migrantes en España, también de la tragedia que ha ocurrido en el estado de Aragua. Y en este bloque he querido invitar a dos investigadores, Leonardo Verónico y Carlos Rodríguez. Leonardo es abogado del UCAP, es profesor e investigador, y Carlos es abogado e investigador en derechos de migrantes y refugiados. Ambos pertenecen al Centro de Derechos Humanos del UCAP. Creo que Carlos pertenece al Centro de Derechos Humanos del UCAP y Leonardo al Centro de Investigaciones, pero ambos pertenecen al centro. Los quise invitar porque esta semana se conoció que Lima se convirtió en la primera ciudad con 1 millón de migrantes venezolanos, albergando el 15% del total de la migración. Los venezolanos en Lima superan a la población, por ejemplo, de Barinas, Mérida o Guari. Es decir, es un estado completo prácticamente emigró a Perú, específicamente a Lima. Por eso los he querido invitar, porque bueno, una de las principales preguntas que uno se hace es, muchos hablan de una mejoría social y económica en Venezuela, y sin embargo se siguen registrando estos números y la migración no se detiene. Primero darles la bienvenida y segundo preguntarles cómo ven la situación de los migrantes venezolanos en estos momentos, si consideran que ha habido un cambio en lo que sería el número de migrantes que están saliendo de nuestro país. Sí, bueno, muchas gracias, William, por la invitación, y a tu equipo también, y a tu audiencia. Mira, con relación a la migración venezolana, ¿cómo vemos esto? Es que las personas continúan saliendo. A principio de año, en enero, lo recuerdo claramente, la cantidad de venezolanos que habían era algo así como 6 millones. Y mira que en la fecha ya llevamos 7.1 millones, superando a la crisis de refugiados de Ucrania y a la crisis de refugiados siria. En Venezuela no ha caído ni una bomba y mira ya la cantidad de personas que han salido. Entonces es una crisis grave, es una crisis regional y como tal se le debería dar una respuesta regional, cosa que no se ha venido haciendo con el paso del tiempo, lamentablemente, porque esto ha traído pues afectaciones en los derechos humanos de la población migrante y refugiada venezolana que está en el extranjero. Sí. Justamente un poco, Leonardo, porque sé que tu enfoque está hacia, obviamente, la esclavitud moderna y cómo los migrantes venezolanos
están enfrentando esta situación fuera de nuestras fronteras también. Quisiera preguntarte, ¿cómo ves también la situación de los migrantes en cuanto a esta esclavitud moderna? Y según los estudios que ustedes han realizado, ¿cómo se encuentran hoy los venezolanos que emigran específicamente a los países de la región, que es en donde hay un mayor flujo migratorio? Muchísimas gracias por esa pregunta, William. Justamente nos permite orientar un poquito el trabajo que hacemos acá en el centro. Carlos representa e investiga principalmente esa línea de migrantes y refugiados venezolanos, y yo la parte de esclavitud moderna, y al final se conectan. Pues al final el mismo Centro de Derechos Humanos investiga cuál es la situación de los derechos humanos de los venezolanos. Directamente con tu pregunta, pues las personas salen de Venezuela prácticamente escapando de una situación muy compleja a nivel interno, lo que conocemos como emergencia humanitaria compleja o en otros términos jurídicos, por necesidad, muy importante eso. Entonces no deberíamos hablar tanto de migrantes, sino más bien personas en búsqueda de refugio o con necesidad de protección internacional. Estas personas salen con una situación de vulnerabilidad con la cual se insertan dentro de estas sociedades, sea cual sea, los países receptores, los más fronterizos, los comunes, Colombia, en este caso, como sale este reportaje, que valdría la pena verificar, pero todo el tema de Perú, de Latinoamérica, y hasta incluso toda la situación que estamos viendo ahorita con Estados Unidos. Estas personas salen por necesidad y en situación de necesidad, por lo cual es fácil que se vean inmersas dentro de estas dinámicas que tú muy bien llamaste situaciones de esclavitud moderna, pues buscan el trabajo cualquiera que puedan obtener sin ninguna condición de protección, bajo justamente esta situación de necesidad, cobrando lo mínimo, incluso por debajo de los salarios mínimos establecidos en estos países receptores, en situaciones prácticamente inhumanas en muchos de los casos, o también algo bastante presente en toda nuestra región y lamentablemente para los migrantes venezolanos es que se van con ofertas engañosas y terminan tal vez entrando en estas ofertas que son muy buenas para ser verdad, y efectivamente son muy buenas para ser verdad, y terminan haciendo trabajos para los que no estaban preparados o con condiciones diferentes a las cuales les fueron prometidas. Y esto sucede desde Estados Unidos hasta Chile. Claro. Carlos, aprovechando un poco que Leonardo me da la oportunidad para preguntar esto, muchos países parecieran tener políticas orientadas a decir que los venezolanos emigran porque quieren hacerlo, ¿no? Y muchas veces los venezolanos cuando salen encuentran trabas en los países a los que van. Ahora, por ejemplo, conversaba yo en el primer bloque, hay una posibilidad, o se habla de una posibilidad de que España, por ejemplo, elimine un beneficio que tenía para los venezolanos, que era esto de la residencia humanitaria, porque pues para el gobierno de Nicolás Maduro, los venezolanos no huyen de una crisis humanitaria. En ese sentido, yo quisiera rescatar un poco por qué los venezolanos están saliendo de nuestro país. Estamos hablando, ustedes lo han mencionado, de casi 7 millones de venezolanos en el exterior. Yo creo que es la crisis más importante que se ha registrado en la historia hasta los momentos. ¿Por qué una persona que vive en su país se ve obligada de una u otra manera a decir, yo creo que tengo que salir para tener un mejor futuro? ¿Cuál es la situación que se están encontrando los venezolanos en su propio país que los obliga a migrar? Sí, aquí en Centro de Derechos Humanos hemos documentado esa situación de cuál es la causa que los impulsa a salir. Nosotros hemos realizado nuestras propias investigaciones, pero cuando las cotejamos con investigaciones de organizaciones que están en terreno, es decir, que están en estos países, que también le han preguntado a los venezolanos por qué se van, terminamos llegando a las mismas conclusiones. Muchas de estas personas salen, es decir, en un principio estaban saliendo, me ubico por allí en 2016, estaban saliendo por el desabastecimiento de alimentos, también por la crisis de salud que ha enfrentado el país. Recordemos que, bueno, la escasez de medicina, pero también de personal de salud que ha migrado por el pésimo sueldo que ganan. Esto impulsa que muchas de estas personas, pues, que tienen alguna enfermedad crónica tengan que irse. Con esto me refiero a pacientes con VIH, me refiero a pacientes con cáncer y personas con otras patologías graves. Incluso hay personas que han migrado y que tienen alguna discapacidad, bien sea porque le falta algún brazo, le falta alguna pierna, y de hecho hemos visto que se van hasta caminando.
O sea, hacen la ruta migratoria incluso hasta caminando por rutas donde hace mucho frío, el páramo de Berlín. Entonces, es decir, se enfrentan a esta situación, también la crisis económica del país que ha traído una situación de pobreza generalizada en nuestro país, que bueno, lamentablemente el sueldo mínimo no alcanza para sobrevivir, para la subsistencia. También hemos reportado casos de personas que se han ido por la situación de violencia. Hay personas que nos dicen, me mataron a un familiar y este fue el factor que me impulsó a decir abandono a Venezuela, perseguido por razones políticas, bien sea porque militaba en algún partido político contrario a quienes hoy detentan el poder, o personas que quizás, no sé, estaban haciendo alguna actividad política o a lo mejor ya no están con el partido de gobierno y bueno, deciden tomar porque los están persiguiendo. Pero básicamente estas son las causas que se han identificado. Y esta es la razón por la cual ACNUR en el año 2018 emitía una nota de orientación actualizada en la que decía que la mayoría de los venezolanos calificaban como refugiados en los términos de la Declaración de Cartagena. Claro, porque obviamente, como ya lo ha reportado la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en Venezuela se han experimentado violaciones graves de derechos humanos y pues obviamente este contexto obliga a la población a salir y por lo tanto las personas que están llegando a estos países requieren algún tipo de protección internacional. ¿Cuál ha sido la realidad? Aquí sí me gustaría, y me disculpa Tranquilo. Un poco el espacio, es que, hay una deuda pendiente en el tema del abordaje de la migración venezolana, porque es decir, el ACNUR recomendó a los estados que adoptaran políticas para brindar esa protección internacional a la población venezolana y lamentablemente no se ha hecho. Por lo menos en el caso de Perú, mira, en Perú es el país con más solicitudes de refugio presentadas por personas venezolanas, pero realmente cuando vemos las tasas de personas reconocidas es muy baja. Es decir, la tasa no llega ni siquiera a 3.000 personas, pero las solicitudes superan las 5.000 personas. Entonces, ahí vemos cómo hay una disparidad, cómo hay una deuda pendiente, pero eso no solo pasa en Perú, también está pasando en Colombia y en la mayoría de los países que están recibiendo población venezolana. Una buena práctica que se debería implementar y que la recomendó ACNUR a los países receptores de venezolanos es hacer lo que en su momento hizo Brasil, el reconocimiento colectivo de población venezolana como refugiada. Esto es una buena práctica que ha sido aplaudida. México en su momento también la implementó por una sola ocasión, pero no lo ha vuelto a hacer. Entonces, esta es una práctica que debería implementarse más a los efectos de darle mayor integración a la población venezolana, garantizarle protección a derechos, porque cuando yo los protejo en derechos, cuando un Estado te blinda, es decir, dándote un documento, eso te permite acceder al sistema de salud, al sistema educativo, pero no solamente es eso, sino que evitas o es una forma de prevenir que caigan en dinámicas de esclavitud moderna. Ahora, hablando un poco sobre las políticas que se han ido tomando por parte de los países que reciben migrantes, ustedes han detallado que a pesar de que algunos han tomado algunas medidas, han sido insuficientes. Yo sé que es un poco ambiguo, difícil, ¿no?, determinar la pregunta que les voy a hacer, pero me gustaría saber si ustedes consideran que es posible en el largo plazo, o si ven que en el largo o mediano plazo disminuya la cantidad de venezolanos que están huyendo, o por el contrario, según las investigaciones y la situación en la que se encuentra en estos momentos Venezuela, no hay un indicio de que pudiera haber una disminución de esa población migrante. A ver, sí, en el tema de la población migrante, de las personas que se van, allí hay que destacar un elemento muy importante. Yo recuerdo que para el año 2018, por el monitoreo que veníamos haciendo por fronteras, habían estimaciones de cuántas personas estaban saliendo por la frontera entre Colombia y Venezuela diariamente. Y se estimaba que, bueno, aproximadamente 5.000 personas salían diariamente por la frontera entre Colombia y Venezuela. A la fecha, esas cifras no son tan altas, han disminuido. Bueno, las razones, la verdad es que no las conocemos a ciencia cierta, pero lo que sí es cierto es que el flujo no se ha contenido. Es decir, ahora salen en medida,
pero continúa saliendo. Ok. Entonces, no se detiene. Sí, y de hecho, las proyecciones que se vienen haciendo, no nosotros, pero sí organismos internacionales que tienen la capacidad de hacer una medición con mayor precisión sobre este punto, alertan de que no hay una solución, es decir, este flujo no se va a detener, sino que va a continuar con el paso del tiempo hasta tanto no hayan unas mejoras en las condiciones y en la calidad de vida en el país de origen, que en este caso es Venezuela. Exactamente, si Claro. puedo complementar ahí Sí, sí. muy rápidamente, eso que menciona Carlos es la democracia de los pies, básicamente, el fenómeno que ya explicaba Friedman, que hasta que no cambien esas condiciones y mejoren esas condiciones de las que las personas están huyendo, la situación probablemente no va a mejorar en cuanto a flujo de migrantes. Son personas que siguen buscando protección, que siguen en situación de necesidad, estén aquí o estén afuera, y afuera pareciese está rindiendo muchos mejores resultados. Es muy difícil de determinar al final cuál es la condición, porque, como decía Carlos, nosotros no podemos determinar todas las causas de salida, ni por qué disminuye el flujo en este momento. Puede ser hasta por cuestiones estadísticas, o bueno, por cuestiones de realidad durante la pandemia y todas estas cosas. Pero si la situación en Venezuela no termina de mejorar, pues la crisis se profundiza. Ahora, ¿cuál es el reto, ¿no?, que se tiene no solamente desde, por ejemplo, el Estado venezolano por garantizar los derechos de esos migrantes, que al final también siguen siendo responsabilidad del Estado venezolano, sino también de los gobiernos que acogen a estos ciudadanos? Porque pareciera también que muchas veces los que emigramos quedamos como en una cuestión de que nadie quiere atender lo que está ocurriendo, y bueno, hay personas que tienen necesidades, por ejemplo, sacarse el pasaporte, tener una atención consular, es decir, hay varias medidas o varias cosas que necesitan tener una respuesta por parte de ambos estados, tanto del estado que está acogiendo a estos migrantes como el estado venezolano. ¿Cuáles son esos derechos que tienen que garantizar ambas naciones? Sí, sobre este particular nosotros tenemos un informe que se llama Desprotegidos, ausencia de servicios consulares en el caso de población venezolana. Allí pudimos, lo que logramos documentar fue que en efecto la ausencia de servicios consulares ha traído un impacto negativo en el goce y disfrute de los derechos de la población migrante y refugiada en el extranjero. Por poner un ejemplo, para ese informe recuerdo casos de personas que nos comentaban que debido a que se les venció el pasaporte, no le podían estampar es decir, la residencia, la extensión de la residencia, y consecuentemente eso le traía un impacto en su derecho laboral, porque al no tener residencia caía en irregularidad migratoria y podía perder el trabajo. Eso por poner un ejemplo. Hay otros casos que pudimos documentar de personas profesionales que están en el extranjero, que debido a la ausencia de servicios consulares, como no había consulado en ese país, es decir, no podían hacer la apostilla o convalidar sus títulos, y obviamente esto los hacía caer en una situación de subempleo, es decir, profesionales, como no pudieron apostillar sus títulos, no podían aspirar a un empleo acorde a la profesión que estudiaron, sino que se van a realizar otro tipo de trabajo, que puede ser trabajar de vigilante en algún restaurante, o quizás vender caramelos en las calles deambulando. Entonces, sin duda, esto genera un impacto negativo, la ausencia de servicios consulares. Desde el Centro de Derechos Humanos lo que abogamos es por el restablecimiento de estos servicios consulares, porque creemos que es necesario para la población. Y no solamente la ausencia de servicios consulares ha impactado a la población venezolana, sino incluso en Venezuela, eso ha impactado negativamente a la población extranjera que está aquí. Tenemos el ejemplo de los colombianos. La ausencia de servicios consulares en Venezuela impide que los colombianos puedan ponerse en contacto con su país, o sea, tramitar las cosas que pueden, los documentos que puedan estar requiriendo. Muchas veces para eso tenían que trasladarse hasta Colombia o a la zona fronteriza, pero claro, es decir, un país donde no hay combustible, Claro. y eso también dificulta poder acceder a esa situación. Ahora, eso por una parte. Con relación a las políticas que deberían o que se han adoptado los países receptores, ahí debemos destacar que fue una buena práctica todo el tema de la aceptación de, por ejemplo, pasaportes vencidos.
Eso es una buena práctica que de alguna manera u otra representaba un respiro para una gran población, una población extranjera venezolana que se le venció el pasaporte y que no pudo tener la posibilidad de renovarlo porque no había consulado en su país. Entonces, bueno, esta es una buena práctica. Sin embargo, reitero, yo creo, no es que creo, realmente es así. Los países receptores tienen que implementar políticas migratorias que tiendan a la integración de la población venezolana, y esto pasa por darle facilidades de regularización migratoria, es decir, exonerar, en algunos casos, exonerar a la población venezolana de la presentación de un pasaporte, porque es posible que muchas de estas personas no lo tengan. Porque, qué sé yo, a lo mejor se les perdió en el camino, o bien sea porque son perseguidos, tienen algún temor de persecución, están huyendo y no les dio tiempo ni siquiera de sacar un pasaporte. Carlos, tengo que hacer un breve corte, lo vamos a hacer en este momento, pero en el siguiente bloque quisiera que abordáramos este tema con mayor profundidad y también que hablemos sobre qué violaciones de derechos humanos están enfrentando los migrantes venezolanos, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito social. Vamos a un corte y en el próximo bloque lo discutimos. Volvemos con más de Contigo Liberalmente. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, amigos, seguimos aquí en Contigo Liberalmente este jueves 27 de octubre. En el bloque anterior íbamos a seguir conversando con Leonardo Verónico y Carlos sobre la situación de los migrantes, pero creo que tuvimos un problema de conexión y se tuvieron que desconectar. Para finalizar este programa hemos decidido analizar un poco lo que es la situación en Brasil ante las elecciones en las que Lula podría resultar vencedor porque pues ganó la primera vuelta. Para ello hemos invitado a Lucas Ribeiro. Él está en Brasil, es magíster en Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Sergio Arboleda y corresponsal para temas de América Latina para el periódico Brasil Sendo.
Bienvenido, Lucas. Hola, Williams. Gracias por estar contigo y saludos para todos. Bueno, lo primero que hay que preguntarte, Lucas, es obviamente cómo ves la situación en Brasil. El expresidente Lula ha ganado la primera vuelta en unas elecciones que fueron sin duda históricas, más allá del resultado debido al contexto en el que se dio. El presidente enfrenta un proceso. Sí, sí, hay que siempre recordar eso, ¿no, William? Que lo que pasa es que Lula no fue un tipo que fue condenado, ¿no? Por corrupción y todo eso. Como él tenía mucho apoyo en la Suprema Corte de Brasil, ¿no? Ha logrado hacer como manobras no jurídicas, ¿no? Para salir de la cárcel y poder competir nuevamente. Hay que dejar claro que Lula no es inocente. Lula fue condenado y después hubo una manobra que decía, no, que el juez que estaba ahí no sería de Paraná, tenía que ser en otro lugar de Brasilia, ¿no? Pero fue solo una estrategia para política, ¿no? Hecho por órganos jurídicos, ¿no? Entonces hay que dejar eso claro. Ahora, Bien, ahora tenemos una elección muy apartada, ¿no? Sí, lo que pasa es, por ejemplo, hay que tener en cuenta otros factores también. Las encuestadoras en Brasil, ¿no? Especialmente las que más salen en la prensa internacional, que es Datafolha y PEC, ¿sí? Que son vinculados a grupos muy opositores a Jair Bolsonaro, ¿sí? Datafolha es del grupo Folha, que es un periódico de izquierda que hay en Brasil, y Globo es un periódico, y PEC es vinculado al grupo Globo, ¿sí? Que está haciendo una campaña bolsonarista muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y era el grupo de comunicación más fuerte de Brasil. Entonces, para que tenga idea, ¿no? La diferencia entre Bolsonaro y Lula en primera vuelta quedó como 4 puntos percentuales. Y si tú miras la diferencia en encuestadoras como IPEC y Datafolha, que mucha de la prensa internacional utiliza, la diferencia era de 15 puntos percentuales. Entonces, imagínate, 11 puntos a más, ¿no? Entonces, hay que tener esas cosas en cuenta, ¿no? Hay muchas encuestadoras, hay números para todo, ¿sí? Una que me gusta, yo creo que fue la que quedó más cerca en la primera vuelta, se llama la Paraná Pesquisa. La última, como hace como 3, 4 días, quedó con Lula para una ventaja muy pequeña, ¿no? Y venía eso como 3, 4 días y disminuyendo la ventaja de Lula y Bolsonaro llegando, ¿no? Esa estaba como 50.02 a Lula y 49.8 a Bolsonaro, ¿sí? Esa fue la pesquisa Paraná Pesquisa, que fue la que ha logrado el número más cerca de lo que pasó en la realidad, en la primera vuelta. Hay otras también. Después salió una encuesta que salió primero en Bolsonaro, y hay otras también que podría hablar. Ahora, Lucas, tengo que despedirnos, queda muy poco tiempo, pero quisiera preguntarte desde tu análisis, desde lo que se está viendo en estas encuestas, de hecho, de Economist, que también había dado a Lula vencedor anteriormente, ha hablado de un posible empate técnico. Desde tu opinión, ¿crees que es posible que Jair Bolsonaro repita y cambie un poco lo que fue la primera vuelta y logre resultar vencedor en estas elecciones? Sí, sí es posible. Yo creo que además de los votos de Simone Tebet y Ciro Gomes, que fueron el tercer y cuarto colocado, tenemos que mirar mucho la perspectiva regional. La región de Brasil con más electores es sureste, y ahí está São Paulo. São Paulo tiene como 45, 48 millones de personas, muy grande, ¿no? Minas Gerais, que es la segundo con más votantes, y Rio de Janeiro, que es el tercero con más votantes. Entonces, São Paulo tiene como sus 45 millones, Minas Gerais como 23, 24 millones, y Rio como 18 millones, algo así. Entonces, pero Bolsonaro está creciendo en todos esos estados, esos departamentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Minas Gerais, Lula quedó delante de Bolsonaro, que Minas Gerais sería el estado más representativo de Brasil, sería una especie de swing state de Brasil, ¿no? Y tiene un poco de cada región en su estado, ¿sí? Tiene un poco de noreste, tiene un poco de sureste, un poco de centro-oeste, ¿no? Todo mezclado. Y es siempre que gana en Minas Gerais, gana la elección en Brasil, ¿no? Que es un salto que cambia de lado. Y bien, en noreste
Lula tiene una fuerza, que es la segunda región que tiene más gente. Lula gana de manera muy, muy fuerte, ¿no? Pero todas las otras regiones del sur gana Bolsonaro, en centro-oeste probablemente gana Bolsonaro, muy tranquilo, y en norte, pero norte y centro-oeste la población no es tan grande, ¿no? Tiene un territorio muy grande, pero de población no es tan grande. Bueno, Lucas, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo obviamente espero que gane la libertad en tu país y obviamente desde aquí le envío todos mis mejores deseos y que gane obviamente la libertad. Gracias por acompañarnos. Sí, claro, ahora la lucha entre la libertad y el socialismo, ¿no? Así es, y no más socialismo. Muchas gracias, Lucas. Era Lucas Ribeiro, magíster en Política y Relaciones Internacionales por la Universidad Sergio Arboleda. Muchas gracias por acompañarnos. De esta manera, amigos, llegamos al final de Contigo Liberalmente. Y recordemos que en la dirección general de la estación estuvo Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitz Calla, en la producción José Ricardo Quijaya y Pacheco, en los controles José Gregorio González y ante el micrófono quien les habla, Williams Perdomo. Nos vemos el próximo jueves aquí en Contigo Liberalmente. RCR presentó Contigo